Saludos especiales, estimados compañeros. Eh, Soy José Carlos García Ortiz, estudiante de la carrera de licenciatura en Enseñanza de la Matemática de la Universidad de El Salvador. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de algunos contenidos que conciernen lo que es a la Cátedra de Ética en la Docencia de la Matemática, bajo la orientación tutorial de la licenciada Saray Elizabeth Aguilar y coordinador de cátedra el licenciado Javier Antonio Ramos. Déjenme comentarles de que en este contenido que vamos a repasar y a compartir con ustedes hace referencia sobre cosas importantes que nos hablan sobre la ética, como también la responsabilidad moral que nos ayudan y nos fortalecen como seres humanos, como seres racionales y de igual forma en nuestro diario vivir y por qué no decirlos en nuestra profesión ante un grupo de estudiantes como futuros o docentes que somos. Vamos a empezar. El tema que vamos a ver en este espacio, el primer tema que vamos a ver es la naturaleza de la virtud ética. Usted bien sabe que la virtud y la ética pues aparentemente tienen que ir a la par. Ninguna es dependiente, sino que ambas tienen que relacionarse y vincularse para poder tener lo que es un buen resultado cuando nosotros la ponemos en práctica, ya sea como seres humanos o como profesionales. Sin embargo, para abordar este contenido es necesario tener algunas definiciones de autores acerca de lo que es la virtud. Para ello tenemos lo que es la siguiente definición según este autor Sócrates. Opina que la virtud es aquello que nos ayuda a conseguir el bien mediante razonamientos y la filosofía. Sócrates pensaba que la virtud era prácticamente del razonamiento, en la forma como el ser humano razona a través de una crítica que hace establecer y estudiar y diagnosticar lo que es el comportamiento o razonamiento del ser humano. Llamado también, pues filosofaba, ¿verdad? Lo que es Sócrates, que la virtud era más que todo una parte importante del ser humano que solamente lleva a la parte de razonamiento. También Platón nos dice que el ser humano dispone de tres poderosas herramientas: el intelecto, la voluntad y la emoción. Para cada una de estas existe una virtud. Es decir, el intelecto acompaña la sabiduría, la voluntad acompaña la valentía y la emoción lo que es el autocontrol. De esta manera, Platón decía que la virtud del ser humano estaba relacionada o vinculada con estas tres herramientas importantes que es para todo ser humano. Luego nos habla lo que es la siguiente definición según Aristóteles. Recordemos que Aristóteles era un filósofo científico de la antigua Grecia. Y él nos dice que en su obra Ética Nicomaquea nos dice que es un hábito electivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, regulando por la recta razón en la forma en la que regularía un hombre verdaderamente prudente. Si ustedes observan o analizamos, Aristóteles opinaba diferente a lo que era Platón y Sócrates. Para Aristóteles la virtud pues simplemente pues es la media del comportamiento del ser humano.
Es decir, que la virtud para Aristóteles, rara vez el ser humano se descontrola. Es decir, Aristóteles decía que la virtud era una forma en donde el hombre procedía o actuaba de una manera prudente, ni por exceso ni por defecto. Es decir, que la virtud es por lo tanto un hábito selectivo. Consiste en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente. Posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Así, unos vicios pecan por defectos y otros por exceso de lo debido en las pasiones y en las acciones, mientras que la virtud encuentra y elige el término medio, por lo cual, según su sustancia y la definición que expresa su esencia, la virtud es el medio, pero desde el punto de vista de la perfección del bien es extremo. Como ustedes acaban de escuchar, Aristóteles tenía una posición diferente a lo que es la virtud ante otros autores. Como seres humanos, en un momento determinado de nuestras vidas, en alguna situación que nosotros estemos, debemos de tener un equilibrio. Y ese equilibrio para Aristóteles era la virtud para poder enfrentar cualquier situación de la vida. Ese equilibrio pues viene siendo acompañado con lo que es la prudencia, el autocontrol. No tiene que haber un exceso ni un defecto. ¿Qué quiere decir esos dos términos? En las acciones que nosotros hacemos como seres humanos, no debemos de excedernos. Como por ejemplo, los vicios, si el hombre no tiene un equilibrio, puede haber un exceso. Sin embargo, puede dárselo cosa contraria. Si nosotros, desde un punto de vista racional, si el ser humano tiende a manejarse por sí solo, pues es un hombre virtuoso, según Aristóteles. Y esa es la razón en la forma en que se debe de regular verdaderamente un hombre a través de la prudencia. La virtud se encuentra y se elige en términos medios. Entonces, de esta manera, Aristóteles define lo que es la virtud. Toda persona prudente es virtuosa. Ahora bien, pero ¿qué sucede si vinculamos o relacionamos esa virtud con la ética? Un modo de ser de la recta acción. ¿Qué quiere decir eso? Veamos. Para la ética, la virtud, o mejor dicho, la virtud ética, tiene varias clases de virtudes. ¿De qué clases de virtudes estamos hablando? La primera es la dianoética. ¿En qué consiste la dianoética? Se origina y crece principalmente por la enseñanza. Requiere de experiencia y tiempo. La virtud dianoética prácticamente, según la virtud ética, es una escuela. Y esa escuela pues posiblemente sea la vida, ya que con el tiempo y con la experiencia de que el ser humano ha tenido, pues prácticamente puede darse lo que es esta enseñanza de la dianoética. Sin embargo, el otro tipo de virtud es la ética, que procede
de la costumbre, como lo indica el nombre, que varía ligeramente de. Es decir, que la ética se procede prácticamente de donde el hombre se ha desenvuelto y de dónde viene según las costumbres que ha desarrollado como ser humano. Aristóteles expresaba que las virtudes éticas partían del análisis de la acción humana. Para determinar las virtudes dianoéticas, partirá del análisis de las funciones de la parte racional cognitiva del alma. Es decir, que la dianoética tiene prácticamente una virtud que se enfatiza prácticamente de lo que es la sabiduría o que hace razón con el alma. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes o si nosotros reflexionamos un poco este apartado, tiene una función importante de lo que es la virtud dianoética. El hombre que es sabio se considera, según esta clase de virtud, se considera un hombre virtuoso. Ya nos hemos referido a estas funciones al hablar del tema del conocimiento. La función productiva y la función práctica y la función contemplativa o teórica. A cada una de ellas le corresponde una virtud propia que vendrá representada por la realización del saber correspondiente. También es importante que la virtud corresponde a la parte de la práctica. Si nosotros practicamos el razonamiento o la parte cognitiva del alma, podríamos desarrollar y ser personas productivas. Sin embargo, aquí se ven reflejadas lo que es los tipos de virtudes. Veamos y analicemos el siguiente esquema. Tipos de virtudes, que es la ética conocido como morales o éticas e intelectuales o dianoéticas. En el primero se adquieren por la costumbre. La más importante es la justicia, dar a cada uno lo que es suyo. Como lo dije al principio, dependiendo de dónde viene o de qué costumbre o qué costumbres ha desarrollado el ser humano, es de esta manera en que puede ser un hombre virtuoso. La justicia es lo más principal que este tipo de virtud practica. Ahora veamos el siguiente. Intelectuales o dianoéticas. Se adquieren por el aprendizaje, es decir, se aprende. La más importante es la prudencia. Si ustedes observan, hay un contraste entre la justicia y la prudencia. Aquí, en esta última, se considera de que el hombre debe de ser prudente. Y Aristóteles fue bien enfático en su obra. ¿Qué decía Aristóteles en esta obra? Decía de que para que el hombre sea prudente, tendría que ser educado, tener un nivel de educación. Es decir, que Aristóteles insiste más en el hábito que en el saber. Muchas personas en la actualidad saben, manejan muy bien, son personas conocedoras en su área, especialistas,
pero no desarrollan la parte de la prudencia. Entonces, para Aristóteles decía, para que el hombre llegara a ser un hombre intelecto, tendría que practicar este valor importante que es la prudencia. Tendría que educarse. Muchos profesionales practicamos lo que hemos aprendido en la universidad, la parte del conocimiento, pero se nos olvida la parte que nos da como la carta de representación ante la sociedad. Ser educado, ser prudente. En este sentido, critica al intelectualismo moral de Sócrates. Aristóteles no estaba prácticamente de acuerdo con Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates se iba más por la parte del intelecto, de la sabiduría, y sin embargo Aristóteles se iba más por la prudencia. Ahora bien, podríamos hacernos la siguiente interrogante. ¿Cuál es la naturaleza de la virtud ética? ¿Será que la virtud ética tiene un principio o tiene un origen o un nacimiento? En nuestra vida todos tenemos un inicio, pero ¿qué pasa con la virtud? ¿De dónde nace esa parte de la virtud? ¿Será que acaso tiene? Para responder esta siguiente interrogante, veamos su respuesta. Las virtudes, nos dicen, no se producen ni por naturaleza ni en contra de la naturaleza, sino que nuestro natural puede recibirlas y perfeccionarlas mediante la costumbre. Qué interesante este apartado. Es decir, que la virtud de la ética no se puede producir ni por naturaleza ni en contra de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el hombre la virtud la recibe mediante de qué? Mediante de la educación. Si el hombre es educado, puede perfeccionarla mediante unas buenas costumbres. Esas buenas costumbres podrían ser los valores, la responsabilidad basado en la moral. Es muy importante que nosotros veamos esta parte, ya que las virtudes éticas se producen en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna acción que existe por naturaleza se modifica por costumbre. Por ejemplo, las piedras se mueven por naturaleza hacia abajo. No podría ser acostumbrada a moverse hacia arriba, aunque se intentara acostumbrarla, lanzarla hacia arriba innumerables veces. Esto es lo que nos viene a decir y nos viene como argumentar o a enriquecer lo que nos dice que cuál es la naturaleza de la virtud. Es decir, que las virtudes éticas se producen por naturaleza. El hombre por naturaleza es impulsivo y pocas veces es racional. Pero, o mejor dicho, sin embargo, si el hombre conoce muy bien lo que es la prudencia, los valores morales, llega a un medio o un término en un equilibrio en donde puede controlarse. Entonces, a eso es lo que hace referencia. Además, dice,
Lo que adquirimos por naturaleza es la capacidad y luego las actividades. ¿Qué nos quiere dar a entender eso? Cuando nosotros adquirimos las virtudes por naturaleza, que muy claro dice que nosotros por naturaleza lo adquirimos, cuando nosotros somos capaces de controlarlas y somos capaces de autocontrolarnos, viene la acción. Nosotros hemos razonado ante una problemática. Por ejemplo, en las escuelas hay que ser muy ético y tener muchas virtudes, como nos dice Aristóteles. Ser prudente, porque la prudencia nos hace tomar buenas decisiones. Aunque nosotros lleguemos a un momento en tener un desequilibrio emocional. Sin embargo, esta capacidad de tener un manejo, un equilibrio, como nos dice al principio, es como la media aritmética. Estar en medio para poder llegar a tener una capacidad y tomar las actividades necesarias, actuar. Las virtudes se construyen y al mismo tiempo el ser humano las destruye. Entre más educado es el hombre, más virtuoso es. Nosotros como seres humanos podemos construirnos con virtudes, pero también podemos destruir. Si practicamos la justicia, estamos siendo constructores de virtudes, pero si no practicamos la justicia, estamos destruyendo, puesto que las acciones en relación con los demás se pueden volver justas o injustas. Otro término importante es la virtud moral. En efecto, se relaciona con los placeres y dolores, pues hacemos lo malo a causa del placer y nos apartamos del bien a causa del dolor. Por ello, debemos haber sido educados en cierto modo desde niño, como dice Platón, para podernos alegrar y dolernos como es debido. Todo esto radicará de la educación. Quieras o no, Aristóteles y Platón llegaban en un punto donde se intersectaban. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué se dice esto? Porque la virtud moral va relacionada con alegrías, con satisfacciones, pero también van acompañadas con fracasos, que esto pues nos puede producir en un determinado momento dolor. ¿A causa de qué? Del placer. Esto nos hace referencia y nos recuerda del exceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos excedemos, nos apartamos del bien. ¿Por qué nos apartamos del bien? Debido a la causa del dolor. Por ello debemos haber sido educados. Vuelvo a ser enfático en esta parte. Por eso que el niño desde pequeño, dice Platón, debe de instruirse, debe de educarse. ¿Para qué? Porque de este cierto modo, esa virtud moral nos puede alegrar y al mismo tiempo pues, nos puede llegar a tener cierta tristeza. Y todo esto va a radicar dependiendo de la educación que hayamos tenido desde niño. Esto es lo que nos dice Platón. Ahora, terminando el tema anterior, vamos a hablar un poco sobre la responsabilidad moral, acto voluntario e involuntario.
Si estamos hablando de virtud de la naturaleza, la ética de la virtud, ¿verdad? También debemos hablar un poco sobre la responsabilidad moral. Esta responsabilidad moral nos hace actuar de manera voluntaria o de manera involuntaria. Obrar por ignorancia parece cosa distinta del obrar con ignorancia, argumentaba Aristóteles en su obra La Ética a Nicómaco. Este libro lo hizo en honor al nombre de su papá, lo que yo estuve investigando, y más que todo pues se dio en el siglo IV antes de Cristo en la antigua Grecia. Expresaba que la experiencia personal hacía que actuara ante la comunidad, ya que obrar se consideraba como elemento necesario para la vida humana. Todo ser humano, por experiencia individual, tiene que tener experiencia ante una comunidad. Y esa experiencia individual hace que nosotros nos involucremos ante una comunidad. Esa comunidad puede ser donde trabajamos, puede ser en la iglesia, puede ser inclusive en nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obramos, estamos siendo o creando una conducta humana, ya que es un elemento necesario para la vida humana. También nos dice que la responsabilidad moral se define obrar dentro de la conducta humana. Esta palabra compuesta sobre lo que es la responsabilidad moral, recordemos de que en un lenguaje coloquial, responsabilidad pues viene siendo sinónimo de puntual. En nuestro trabajo, por ejemplo, debemos de obrar dentro de una conducta humana. Esta conducta humana pues es un término en donde el ser humano puede representar de manera positiva o negativa la conducta, es decir, constructiva o destructiva. Y eso va a depender de la forma como nosotros actuemos. Pero, ¿de qué manera podemos nosotros actuar? Pues nosotros podemos actuar de una manera voluntaria e involuntaria. ¿Qué nos hace o a qué hace referencia obrar de manera voluntaria? Cuando nosotros actuamos o obramos de una manera voluntaria, existe una conciencia, una voluntad, razón y conlleva a la racionalización. Es decir, que si usted obra, así como nos dice Aristóteles, con la razón y con un poquito de humanidad, usted tiene conciencia y es una persona virtuoso porque está lleno de voluntad, porque la misma racionalización, la misma reflexión y la misma responsabilidad moral hace que usted actúe de manera voluntaria, es decir, por iniciativa propia. Sin embargo, existe otra manera de obrar, que es involuntario. Son los actos humanos que se realizan por fuerza o por ignorancia. En ciertas situaciones de nuestras vidas, o mejor dicho, si nosotros lo aplicamos en el sistema educativo, cuando nosotros actuamos de una manera involuntaria, puede ser de una forma externa e interna.
¿Por qué digo esto? Por ejemplo, obrar de una manera involuntaria interna, que aunque usted no quiera, debe de actuar, corregir y disciplinar al estudiantado. Porque muchas veces los docentes que somos de vocación nos inclinamos más hasta cierto punto de tener aprecio hacia nuestros educandos, hacia nuestros alumnos. Lo vemos como parte de nuestras vidas, como parte de nuestra familia, ya que pasan mayor tiempo con nosotros durante toda la semana. Entonces, usted debe de actuar de una manera involuntaria, corregir y disciplinar de una manera interna. Sin embargo, cuando hablamos de una manera involuntaria externa, es porque a usted lo están obligando a hacerlo. Entonces ahí existe como una conexión obligada de hacer y obrar cuando usted no lo desea. Cuando una acción hecha según se dice involuntariamente, por causa de esta clase de ignorancia, debe ir seguida de pensar y arrepentimiento. Posiblemente nosotros actuemos de una manera involuntaria e ignorante. Y esto pues, como tenemos una responsabilidad moral y el racionalización nos ayuda a pensar y existe un arrepentimiento. ¿Esto qué es? Esto es lo que nos hace reflexionar la responsabilidad moral. Siendo involuntario lo que se hace por fuerza y por ignorancia por otro lado. Lo voluntario podría parecerse que es aquello cuyo principio está en el mismo agente que conoce las cosas que se hace por coraje o apetito. Bueno, esta ha sido mi participación con respecto a este tipo de contenidos. Muchas gracias.